El chal todavía huele a ella. A jazmín y aceite de oliva, a pan recién horneado y a ese perfume barato que compraba en el mercado de Al-Zawiya. Noor lo presiona contra su rostro cada noche, respirando los últimos vestigios de su madre, tratando de inhalar suficiente amor para sobrevivir un día más en este Gaza que se niega a dejar vivir a sus niños. Han pasado 6 meses desde aquella madrugada de octubre cuando Yasmin al-Masri usó su cuerpo como el último acto de amor, cuando una madre se convirtió en escudo y una niña de 9 años aprendió que el amor a veces pesa exactamente lo mismo que un cuerpo sin vida. Pero empecemos cuando el chal era solo un chal, cuando las madres podían proteger con abrazos en lugar de con carne y hueso. Era octubre de 2023. Gaza ya llevaba días bajo bombardeo intenso, pero en el campo de refugiados de Jabalia, la vida continuaba con esa obstinación palestina que confunde supervivencia con esperanza. La familia al-Masri, Yasmin, su esposo Ibrahim, Noor de 9 años y los gemelos Omar y Leila de 5, compartía 2 habitaciones en un edificio de concreto que albergaba a otras 12 familias. Yasmin era costurera. Sus manos mágicas podían transformar retazos en vestidos, cortinas viejas en mochilas escolares, cualquier tela en algo útil y hermoso. El chal negro con bordados rojos era su obra maestra, cada puntada una oración, cada diseño una historia de su aldea natal cerca de Jaffa, de donde sus abuelos fueron expulsados en 1948. Este chal es nuestra historia, le decía a Noor mientras le enseñaba a bordar. Cada flor es una casa que perdimos. Cada hoja, un olivo arrancado. Pero mira, siguen aquí, en la tela. Mientras los recordemos, existirán. Noor adoraba esas tardes de costura, sentada junto a su madre mientras los gemelos jugaban y su padre arreglaba radios viejas en la otra habitación. El mundo podía estar cayéndose a pedazos afuera, pero dentro de esas 2 habitaciones, con el sonido de la aguja atravesando la tela, había paz. «Mamá, ¿por qué siempre usas el chal?», preguntó Noor una tarde, admirando cómo la luz del atardecer hacía brillar los hilos rojos. «Porque me recuerda a quién soy», respondió Yasmin. En Gaza, es fácil olvidar que eres más que un número, más que una estadística. Este chal dice, soy Yasmin, hija de Mariam, nieta de Salva. Existo. La guerra actual había comenzado como siempre comenzaban, con provocaciones, represalias, escaladas. Para Noor, era su tercera guerra, grande. Había nacido durante una, dado sus primeros pasos durante otra. Conocía el protocolo mejor que las tablas de multiplicar, alejarse de las ventanas, dormir en el pasillo, tener siempre una mochila preparada con documentos y algo de comida. Es temporal, decía Ibrahim cada noche, tratando de calmar a los niños. Siempre es temporal. Pero esta vez se sentía diferente. Los bombardeos eran más intensos, más indiscriminados. Barrios enteros desaparecían en minutos. Hospitales, escuelas, mezquitas, nada era sagrado. La noche del 27 de octubre comenzó con una calma engañosa. Habían cenado juntos, lentejas con arroz, lo único que quedaba, y los niños habían insistido en dormir todos juntos en la habitación principal, un nido de colchones en el suelo. «Cuéntanos un cuento, mamá», pidió Leila, acurrucándose contra Yasmin. «¿Cuál quieren?» «El del pájaro que volvió a Palestina», dijeron los 3 al unísono. Era su favorito, la historia de un pájaro que, sin importar cuántas veces lo echaran, siempre encontraba el camino de vuelta a su árbol de olivo. «Había una vez», comenzó Yasmin, su voz suave en la oscuridad, «un pájaro con plumas del color del mar». Noor se quedó dormida con esa voz, con la mano de su madre acariciando su cabello, con el peso reconfortante del chal sobre ambas. El silbido la despertó. No era el primer misil que escuchaba, pero este sonaba diferente. Más cerca. Más hambriento. Yasmin también lo escuchó, Noor sintió como su cuerpo se tensaba. «No se muevan», susurró Yasmin. Pero no hubo tiempo para más instrucciones. El mundo explotó en luz y sonido. Noor sintió como su madre la envolvía, como su cuerpo se convertía en una cúpula sobre ella. El chal las cubrió a ambas como una tienda diminuta. «Te amo», escuchó a su madre decir, o tal vez solo lo sintió, porque el rugido era ensordecedor. Entonces el techo cayó. Noor experimentó la destrucción en fragmentos,
el peso repentino, el polvo que ahogaba, el calor, el frío, el silencio después del ruido. Pero sobre todo, experimentó a su madre, el escudo de su cuerpo, el refugio de sus brazos, la fortaleza de su amor convertido en acción. No supo cuánto tiempo pasó. Podría haber sido minutos u horas. El peso sobre ellas era inmenso, pero Jasmine había creado una pequeña burbuja de espacio, su espalda arqueada sosteniendo los escombros, sus brazos formando una jaula protectora alrededor de Noor. «¿Mamá?» La voz de Noor era pequeña en la oscuridad. «Estoy aquí, Abiti». La voz de Jasmine sonaba tensa, forzada. «No te muevas». «¿Estás herida?» Noor hizo un inventario rápido. Le dolía todo, pero nada parecía roto. «No, pero tú». «Estoy bien. Vamos a estar bien. Solo no te muevas». En la oscuridad de su refugio improvisado, Noor podía sentir el cuerpo de su madre temblando por el esfuerzo. Podía sentir algo cálido y húmedo goteando. No necesitaba luz para saber qué era. «Mamá, estás sangrando». «No es nada». «Escúchame, Noor». «¿Puedes escuchar voces? ¿Sirenas?» Noor aguzó el oído. Sí, había sonidos. Gritos distantes. El llanto de un bebé. Sirenas acercándose. Sí, vienen a ayudarnos. Bien. Bien. La voz de Jasmine se debilitaba. Noor, mi amor, necesito que me prometas algo. Lo que sea, mamá. Prométeme que recordarás. No solo esto, sino todo. Los cuentos. Las canciones. Cómo hacer el zaatar. Cómo bordar las flores en el chal. Prométeme que recordarás quién eres. Mamá, no hables así. Van a sacarnos. Vamos a estar bien. Prométemelo. Te lo prometo, sollozó Noor. Mi niña valiente. Jasmine tosió, y más líquido cálido cayó sobre Noor. ¿Sabes qué significa tu nombre? Luz, susurró Noor. Luz, repitió Jasmine. Mi luz. Brilla, mi amor. Incluso en la oscuridad. Especialmente en la oscuridad. Los sonidos de rescate se acercaban. Noor podía escuchar voces gritando nombres, máquinas moviendo escombros. Aquí, trató de gritar Noor. Estamos aquí. Bien, murmuró Jasmine. Sigue gritando. Que te encuentren. Aquí. Ayuda. Pero con cada grito de Noor, la voz de Jasmine se volvía más débil. El temblor de sus brazos más pronunciado. Mamá, aguanta. Por favor. Siempre, estoy aquí, jadeó Jasmine. En el chal. En las historias. En ti. La luz llegó de repente. Una apertura en los escombros, manos alcanzando, voces exclamando en árabe. Hay alguien. Una mujer y una niña. Los rescatistas trabajaron frenéticamente, removiendo escombros con cuidado para no causar un colapso. Cuando finalmente pudieron alcanzarlas, lo que vieron los dejó sin aliento. Jasmine había arqueado su cuerpo de tal manera que había creado un espacio perfecto para Noor. Su espalda estaba destrozada por los escombros, múltiples heridas sangrando profusamente. Pero sus brazos seguían firmes, protegiendo a su hija incluso cuando la vida se le escapaba. Mamá, lloró Noor cuando la luz reveló el alcance del sacrificio de su madre. Jasmine abrió los ojos una última vez. Sonrió, esa sonrisa que iluminaba el mundo de Noor. Mi luz, susurró. Y con las últimas fuerzas que le quedaban, quitó el chal de sus hombros y lo envolvió alrededor de Noor. Ahora, es tuyo. Los paramédicos la sacaron con urgencia, trabajando desesperadamente mientras la llevaban a la ambulancia. Pero Noor, con esa claridad terrible que a veces tienen los niños, sabía que era demasiado tarde. Había sentido el momento exacto en que el abrazo de su madre cambió de protección a despedida. En el hospital, confirmaron lo que Noor ya sabía.
Yasmin había muerto en la ambulancia, su cuerpo finalmente cediendo después de sostener lo insostenible. Los doctores dijeron que era un milagro que hubiera aguantado tanto tiempo. Que la mayoría habría muerto instantáneamente por las heridas. Tu madre era extraordinaria, le dijo una doctora a Noor. Usó cada gramo de fuerza para salvarte. Pero Noor no necesitaba que se lo dijeran. Había sentido esa fuerza. Había vivido en el refugio que el amor de su madre había construido con carne y determinación. De su familia, solo Noor y Omar sobrevivieron. Ibrahim y Leila fueron encontrados abrazados, muertos instantáneamente por el impacto. Omar había sido lanzado por la explosión y sufrió heridas graves, pero sobreviviría. En los días siguientes, mientras Gaza contaba sus muertos y los vivos trataban de entender cómo seguir viviendo, Noor se aferraba al chal. Era lo único de su madre que había sobrevivido intacto. Ni siquiera una mancha de sangre lo tocaba, como si Yasmin hubiera protegido incluso eso. Los trabajadores sociales hablaban de trauma, de terapia, de la necesidad de procesar. Pero, ¿cómo procesas que tu madre se convirtió en tu refugio? Que su último acto fue arquitectura humana, diseñada para preservar lo único que no podía soportar perder. Noor y Omar fueron acogidos por su tía Ala, la hermana de Yasmin que vivía en otra parte del campo. Era una mujer amable pero sobrepasada, con 5 hijos propios y un marido enfermo. Pero la familia es familia, especialmente en Gaza, donde todos han perdido a alguien. «Te pareces tanto a ella», decía Ala, lágrimas cayendo mientras trenzaba el cabello de Noor. «Tienes sus ojos». Pero Noor sabía que no era solo los ojos. Tenía las manos de su madre, esas manos que sabían crear belleza de la nada. Tenía su voz, especialmente cuando cantaba. Y tenía su chal. El chal se convirtió en su compañero constante. Lo usaba para dormir, envolviéndose en él como si los brazos de su madre todavía pudieran alcanzarla a través de la tela. Lo llevaba a la escuela cuando reabrió, ignorando las miradas de lástima de profesores y compañeros. Lo presionaba contra su rostro cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados. «No es saludable», escuchó a su tía decirle a una vecina. «Debería seguir adelante». «Pero, ¿cómo sigues adelante cuando tu madre está tejida en cada fibra de tu única posesión? ¿Cuándo puedes cerrar los ojos y sentir todavía el peso de su cuerpo protegiéndote?» Omar, por su parte, no hablaba de esa noche. A sus 5 años, procesaba el trauma en silencio, en pesadillas, en la forma en que se aferraba a Noor como si ella también pudiera desaparecer. «No me dejes», susurraba cada noche. «Nunca», prometía Noor, envolviéndolos a ambos en el chal. Los meses pasaron. Gaza seguía bajo asedio, los bombardeos continuaban esporádicamente. Cada sirena, cada explosión distante, devolvía a Noor a esa noche. Podía sentir el peso fantasma sobre ella, escuchar la voz de su madre haciéndose cada vez más débil. Un día, 6 meses después, Noor estaba sentada en el patio de la escuela, el chal sobre sus hombros a pesar del calor. Una niña nueva, refugiada de otro campo bombardeado, se acercó. «Es hermoso», dijo, señalando el chal. «¿Quién lo hizo?» «Mi madre», respondió Noor automáticamente. «¿Puede hacer uno para mí?» Noor la miró. Era más pequeña que ella, tal vez 7 años. Tenía esa mirada que todos los niños de Gaza desarrollaban eventualmente, demasiado vieja para su rostro joven. «Mi madre murió», dijo Noor simplemente. «La mía también», respondió la niña. «En el mismo bombardeo que destruyó nuestra casa». Se sentaron en silencio por un momento, 2 huérfanas unidas por pérdidas paralelas. «¿Sabes bordar?», preguntó Noor finalmente. La niña negó con la cabeza. «Te puedo enseñar», ofreció Noor. «Mi madre me enseñó. Dijo que era importante recordar». Así comenzó. Noor enseñando lo que Yasmin le había enseñado. Primero a una niña, luego a 2, luego a un pequeño grupo que se reunía después de la escuela. Enseñaba las puntadas, los patrones, las historias detrás de cada diseño. «Esta flor es de Jaffa», explicaba, sus dedos guiando manos más pequeñas. «Y esta hoja es del olivo más viejo de Palestina». Con cada lección,
Noor descubría que su madre había tenido razón. Estaba en el chal, pero no solo en el chal. Estaba en el conocimiento transmitido, en las historias compartidas, en cada niña que aprendía a convertir tela en memoria. Una tarde, mientras enseñaba a las niñas cómo hacer la puntada especial que Yasmin había perfeccionado, Noor sintió algo cambiar. Por primera vez desde aquella noche, el peso en su pecho se aligeró un poco. Mi madre me salvó, les contó a las niñas. Usó su cuerpo como escudo. Me cubrió con su amor y con este chal. Las niñas la escuchaban con esa solemnidad que solo los niños que han visto demasiado pueden tener. Pero no me salvó solo para que sobreviviera, continuó Noor. Me salvó para que recordara. Para que enseñara. Para que fuera luz en la oscuridad. Una de las niñas más pequeñas levantó la mano. ¿Todavía duele? Noor lo pensó. Sí. Pero ahora el dolor comparte espacio con otra cosa. Con propósito. Esa noche, Noor le contó a Omar sobre las clases. Él escuchó en silencio, luego dijo: Mamá estaría orgullosa. ¿La recuerdas?, preguntó Noor. Recuerdo su voz, dijo Omar. ¿Y cómo olía? ¿Y cómo se sentía cuando nos abrazaba? Eso es suficiente, dijo Noor. Eso es todo lo que necesitamos recordar. Mientras los hermanos se dormían, el chal cubriéndolos a ambos, Noor pensó en el peso. No el peso de los escombros, sino el peso del amor convertido en acción. Su madre había sostenido lo insostenible, había soportado lo insoportable, todo por amor. Ahora era el turno de Noor de cargar peso, el peso de la memoria, de la enseñanza, de mantener viva a su madre en cada puntada, cada historia, cada acto de amor. El chal todavía olía a jazmín y aceite de oliva. Pero ahora también olía a esperanza, a continuidad, a la promesa de que el amor es más fuerte que las bombas, más duradero que el concreto, más resistente que cualquier cosa que intente aplastarlo. En Gaza, eso no es poca cosa. Es todo. Y Noor, la luz de Yasmin, brillaría. No a pesar de la oscuridad, sino por ella. Porque eso es lo que hacen las luces, brillan más fuerte cuando la noche es más oscura. Con el chal sobre sus hombros y las enseñanzas de su madre en sus manos, Noor al-Masri continuaría el trabajo de recordar, de crear belleza desde el dolor, de demostrar que algunas cosas no pueden ser destruidas, sin importar cuántas bombas caigan. Porque mientras una niña recuerde cómo su madre la amó lo suficiente para convertirse en su refugio, el amor gana. Siempre gana.